Buenas tardes a todos. Como ha dicho Alfonso, que agradezco mucho la invitación, voy a hablar del tema un poco más de moda y por cosas más que también lo han puesto de moda, que son las lentes de rango extendido. Antes de nada, quiero agradecer primero a los patrocinadores, al rey de los audiovisuales, a Oculus y a Juan Carlos Vázquez, y bueno, por supuesto, pues a Johnson, todo el equipo, Max. Además, esto es una cosa curiosa, Alfonso, porque había alguien que quería que hiciéramos manitas y tomamos las fotos de dos lados distintos. Y estamos los dos en una cena en Portugal con Tom Flincy, director general de Johnson & Johnson Vision, y con Max, y nos cortaron para que pareciera que hacíamos manitas. Bueno, volviendo al título, la verdad es que en Alicante da la casualidad que he hecho las dos presentaciones más cortas de mi vida. Una fue en el Secuir de aquí de Alicante, que era un poco por lo que estabas comentando de Jorge Movallet. ¿Cuál es la lente ideal? Dos diapositivas. La lente ideal no existe. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, aquí también me va a ocurrir algo parecido, porque realmente, aunque son tres, hay cuatro preguntas en el texto, bueno, en el enunciado de la presentación. Lentes de foco extendido, se llaman también EDOF, es el nombre en inglés de la familia, el acrónimo de Extended Depth of Focus. ¿Cuándo, cómo y a quién? Bueno, lo primero entonces, ¿qué son lentes EDOF? Lentes EDOF, lentes de rango extendido, lo podemos ver en esta representación gráfica, donde en banco óptico se observa como una lente monofocal tiene un foco, un monofoco. Una lente multifocal, en este caso una lente bifocal, tiene un foco aquí y otro foco aquí. Y una lente EDOF, una lente de rango extendido, podemos ver cómo el foco es elongado, alargado, es un foco continuo. Por tanto, es un concepto nuevo y diferente, pese a que algunos lo comparen a una difractiva con un comportamiento polifocal. Vale, entonces ya sabemos que es una lente EDOF. ¿Cuándo se implanta una lente EDOF? Pues cuando recambiemos cristalinos. La ocasión es adecuada siempre. ¿Y cómo la vamos a implantar? Muy fácil, con el noble arte del cirujano. ¿Y a quién se la vamos a implantar? Pues bueno, a todo aquel que pueda, que la pague, se la paguen o la copague. Pues nada, y con esto ya, pues muchas gracias por vuestra atención. Y así, como vamos mal de tiempo, bueno, ahora ya vamos en la parte seria de la presentación. En lo mejor del año del 2014, espacio que patrocina en el Congreso Nacional en la SEO, en la 90ª edición, patrocina AMO, Abbott, Johnson & Johnson Vision. Decíamos que había una música que estaba sonando nueva porque la familia Technis había crecido en una rama nueva que eran las lentes Symphony. Veníamos del Congreso Europeo en Londres, donde había habido música por todas partes, las presentaciones se hacían con música, y es que había llegado el rango extendido de visión con la lente Symphony en sus dos versiones. Primero rango extendido no tórico y tórico. Bien, como vemos, esta es la imagen que presentaba anteriormente de la explicación de por qué funciona el rango extendido de visión en banco óptico. De seguido, tras el lanzamiento de Symphony, la competencia empieza a arreciar y, por ejemplo, Alcon reconvierte su lente bifocal de baja adición, la equivalente a la ZK, la SV0, que tiene una adición en plano de gafas de 1,75, la reconvierte en rango extendido de visión y como tal la publicita en Estados Unidos. Esta es una fotografía tomada en el Congreso de ASCRS con Alberto González de Costea, que me acompañaba en ese momento, que por todas partes se vendía esto. Aún no estaba aprobada Symphony en Estados Unidos en ese momento, es de hace un par de años. También hace un par de años sale una lente italiana nueva, distinta, que es Miniwell, con un concepto diferente porque no juega con patrones, vamos a decir, pseudodifractivos, sino que hace un juego de aberraciones esféricas para dar profundidad de foco.
van saliendo más lentes. Esta es una lente hecha en Suiza, que es la Instant Focus, la Info, que esta lente es la lente ideal porque lo tiene todo. Es refractiva, difractiva, E2, polifocal y lo que queráis. O sea, lo tiene todo. Y halos también. Recientemente se presentaba este año la Precision de presbiopia, que es una lente de rango extendido pero con un comportamiento un poquito diferente. Baja un poco la visión de lejos para darle algo más a la visión de cerca, pero con ese mismo concepto de rango extendido. Y también finalmente este año se lanza, Zeiss saca la lente Lara, de foco elongado también, y que dicen que tiene menos fenómenos fóticos. Realmente yo tengo que decir que el hecho de que Zeiss saque esta lente hace que se cierre el círculo y se constituya una familia propia e independiente, de tal manera que en estos momentos podemos hablar de tres grandes familias en el tema de las lentes premium multifocales en el sentido de poder corregir defectos lejos, cerca. Por un lado, las bifocales de baja adición y convencionales, aún muy vigentes, como luego vamos a ver, las trifocales conocidas de todos y las lentes de rango extendido, que como hemos visto, pues giran un poco alrededor del lanzamiento de lo que podríamos considerar lente madre de la familia, que es la Symfony. Bien, ¿dónde situamos óptica y funcionalmente las lentes EDOF y la lente Symfony? Pues esto, vamos a presentar curvas de desenfoque que son nuestras, no son referidas, y las tenemos muy comprobadas. Esta es una curva de desenfoque de Symfony que vemos que hacia más o menos ya hacia los 55-60 centímetros empieza a tener una gran ganancia de visión, una meseta que va subiendo y que no baja. Si la comparamos con dos lentes, una trifocal, en este caso con Panoptix, y una lente bifocal de baja adición, como es la ZL, podemos comprobar cómo la Panoptix da una muy buena visión de cerca en una meseta que se mantiene, pero luego cuando debería de ser la gran lente trifocal, la gran lente de visión intermedia cae en picado. El mismo comportamiento que una lente bifocal de baja adición como es la ZL, que tiene su mejor momento a los 40 centímetros, sigue la meseta, pero luego baja visión intermedia como buena lente bifocal que es. Mientras tanto vemos como la lente Symfony va subiendo y aquí en este punto confluyen todos hacia los 50 centímetros, confluyen las tres lentes, pero luego se va para arriba y ese para arriba en esa meseta continua hace que la lente tenga una serie de indicaciones que para muchos empieza a ser la indicación de la lente de preferencia, porque por un lado mejora indicaciones hasta ahora muy complicadas, como por ejemplo la de los conductores profesionales, no por el tema de las visiones nocturnas, que también, porque se refieren menos halos, sino también porque los conductores profesionales, cuando subáis ahora un taxi, estas fotos las he puesto ya en alguna ocasión, son dos fotos seguidas mías en un taxi en Frankfurt, camino del aeropuerto, en la que vemos cómo el taxista tiene multitud de pantallas en múltiples distancias para ver. Acordaros los primeros años de Restor, lentes bifocales que se ponían, sí, veían muy bien de cerca, muy bien, y los conductores no veían el salpicadero. Este es otro taxista, también camino del aeropuerto de Frankfurt. Veis la cantidad de pantallitas que tienen alrededor, pero vamos, ocurre ahora mismo en cualquier taxista aquí en España. Cuando vayáis a cualquier hotel, la recepcionista, ¿a qué distancia tienen la pantalla? Cuando se hagan un poquito más mayores lo van a tener un poco más complicado. Los músicos sinfónicos, pongo mucho hincapié en esto porque de hace ya tiempo un colega que pone muchísima lente trifocal, concretamente Fine Vision, uno de sus grandes fracasos era que una violonchelista de la Orquesta Nacional, a la que veía muy bien de cerca, un poquito más allá y de lejos, para poder tocar en el foso se tenía que poner gafas para poder cubrir esa distancia que tenemos, que es aproximadamente de 90 centímetros a 1,10 metros, en la cual esa lente, magnífica por otras cosas, cae en picado. Esa distancia es insuperable, es una indicación muy clara para una lente de rango extendido. Tiradores. Bueno, esto hay algunos oficios que, bueno, un carnicero le tienes que dar una muy buena visión a 70-80 centímetros, porque peligra la mano.
Esto es una fábrica de Elche, hay de cortadores. Los cortadores en Elche son los que cortan la piel para los zapatos. Trabajan a una distancia de 60-70 centímetros. O esta empleada de supermercado. ¿Y qué vamos a hacer cuando nuestro rey cumpla años y haya que operarle de cataratas? ¿Cómo va a leer los discursos? O el Papa Francisco. Todo esto nos lleva a hacer una pregunta y os quiero dar una reflexión para cuando el lunes volváis a vuestros despachos, a vuestras clínicas, hospitales. Es la siguiente: ¿cuál es la distancia real de trabajo con una pantalla? Porque pensamos que es una y no es esa. Ahora mismo hay gente que trabaja con 2 pantallas en distancias de 80 centímetros. Este va con el portátil en una distancia variable y este policía local tiene la pantalla casi a 90 centímetros. Pero si medimos el rango en el que están las pantallas de ordenador, está entre los 65 y los 100 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de las lentes trifocales actuales, a esas distancias, y si el ordenador está un poquito separado, no van a dar el rendimiento. Lo darán a 50, 60, 65, 70, pero poco más. Esto era una gráfica del doctor Díez del Corral de Madrid sobre los resultados funcionales de la lente Symphony, y vemos que el 90 y tantos %, 96%, no utilizaban, con el móvil no utilizaban gafas. Sin gafas casi un 60%, se apañan un 37%, necesitan gafas un 3,7%. Hay un 70% que no ven halos, frente a casi un 30% que los ven. Existen los halos, pero esos pueden ser soportables o no soportables, que es una tasa mínima. Si volvemos a las curvas de desenfoque que hemos comentado anteriormente, ¿qué le falta a la lente Symphony? Pues un poquito más de juego en la visión próxima, si se me apura, como por ejemplo, pues para leer por la noche en la cama. Si la comparamos con la familia de lentes bifocales de Johnson & Johnson, vemos como todas las lentes tienen muy buenos focos de cerca, caen, y tal vez a la Symphony le falte un poco más de juego en visión próxima. Esta es la curva que decía anteriormente el doctor Pascual, referida a nuestro común amigo Óscar Asís, que combina una lente ZM, que es una lente de máxima adición, con una Symphony. Tiene una curva muy buena que a nosotros no nos sale por ningún lado, porque cuando hemos combinado tenemos una caída hacia los 50 centímetros, que es la propia de que la ZM está bajando y la otra empieza a subir. Pero en cambio para nosotros sale una curva mucho mejor cuando combinamos la lente Symphony con la Technis ZL. Nos sale una curva bastante buena, intermedia entre ambas dos, y es una de las combinaciones que tenemos en la actualidad. Sin más de este tema y de muchos más, os esperamos dentro de 2 meses justos en Facoelche, y a todos, donde este año, perdón un segundito, con los sistemas regulatorios vamos un poco de cráneos, hemos pedido preinscripciones, ya se han acabado las preinscripciones, todos los cupos de becas FENIN están cubiertos excepto para inscripciones, y simplemente que a todos pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fernando.